Desentrañar los misterios de antiguos artefactos dista mucho de ser una labor sencilla. Un mero examen no desvelará sus enigmas, pero es precisamente esta característica la que los torna verdaderamente cautivadores. La revelación de los secretos que custodian estas reliquias requiere de una investigación meticulosa y de un estudio concienzudo, pero el esfuerzo se ve gratamente recompensado, puesto que a menudo conduce a hallazgos estremecedores. En este vídeo, se sumergirá en un universo de asombrosos y fascinantes artefactos antiguos que desafían las expectativas y nos dejan maravillados. La arqueóloga estadounidense Rebecca Yamin sostiene que la historia completa de Filadelfia puede encontrarse en un sitio inesperado: antiguos retretes. Durante la excavación del lugar que ocupa el Museo de la Revolución Americana en Filadelfia, en el año 2016, los equipos de construcción descubrieron 12 fosas de excusados, o letrinas de ladrillo, que datan de la década de 1700. Estas fosas servían como depósitos para residuos humanos y basura, y los arqueólogos encontraron más de 82,000 artefactos dentro de ellas. Para su sorpresa, las letrinas habían actuado como cámaras de conservación notables. Los residuos crearon una sustancia pegajosa que recubría los artefactos, protegiéndolos a través del tiempo. Este hallazgo brindó una visión única de la historia de Filadelfia. Los artefactos incluían moldes de pelucas, vajillas chinas, tazas de cerveza alemanas y huesos de animales de comidas descartadas. De particular interés era una letrina vinculada a Mary Humphreys, quien fue arrestada en 1776 por operar un burdel y un bar ilegales. La letrina contenía tazas, copas de bebida, tazones de ponche, pipas y hasta vidrio de ventana con la cita grabada: "Admiramos las riquezas y somos apasionados por la ociosidad". Estos hallazgos arrojaron luz sobre cómo las personas vivían, festejaban y se rebelaban durante un momento crucial en la historia americana, proporcionando una fascinante perspectiva de la era revolucionaria. Antes de seguir adelante, me gustaría solicitar tu suscripción. Si te fascinan los hallazgos arqueológicos y los descubrimientos asombrosos, te encuentras en el canal adecuado. Pretendemos hacer crecer esta comunidad, pero para lograrlo, solo necesitas contribuir con tu suscripción. Espero contar contigo. Continuamos con un descubrimiento de mayo de 2023 que emergió de las profundidades de un bosque en el sureste de Polonia. Un extraordinario puñal de la Edad de Bronce, supuestamente con 3.500 años de antigüedad, encontrado cerca de Krasnenstok. Este raro hallazgo se encuentra en un estado de conservación notable, con bordes prístinos no mancillados por el paso del tiempo. Moldeado en una forma lenticular distintiva, el puñal presenta una nervadura central prominente, mientras que su base semicircular contiene 6 remaches que una vez sujetaban un mango, ahora perdido para la historia. Fechado alrededor del año 1500 a.C., este extraordinario artefacto es el primero de su tipo encontrado en la región y uno de los pocos descubiertos en toda Polonia. Su origen reside lejos de los bosques de Polonia, pues probablemente recorrió vastas distancias en manos de individuos de la región del Danubio. Desenterrado por un intrépido detectorista de metales en colaboración con la Asociación Histórica de Wallacker, este asombroso hallazgo fue encontrado a escasos centímetros por debajo de la superficie y ahora será estudiado por el Conservador Provincial de Monumentos de Lublin, con la esperanza de que tenga más que contarnos sobre el pasado. Nuestro siguiente hallazgo emocionante ocurrió en marzo de 2019 en Monmouthshire, en Gales, cuando se descubrió un tesoro de recipientes de la Edad de Hierro. El hallazgo no fue divulgado al público hasta mayo de 2023, cuando fue oficialmente declarado un tesoro por el ayudante del forense de Gwent. El tesoro consiste en una colección de recipientes enterrados juntos durante la conquista romana de la región en el primer siglo. John Matthews, un detectorista de metales, realizó el descubrimiento inicial mientras rastreaba un campo en Lantrisand. Al encontrar un soporte de cubo esmaltado y una olla bellamente decorada, Matthews reconoció su significado arqueológico y alertó prontamente al esquema de antigüedades portátiles Simru. Los arqueólogos llegaron rápidamente al sitio e iniciaron una excavación completa. Primero, descubrieron puntas de cuernos y la cabeza de un pequeño buey de cobre, que resultó ser el asa de un recipiente de aleación de cobre de la Edad de Hierro.
Una exploración más profunda reveló un notable tesoro de recipientes, incluyendo un caldero de aleación de cobre, un colador y 2 ollas romanas de aleación de cobre. Además, el tesoro presentaba 2 jarras de madera cubiertas de cobre y un gran cubo de madera de la Edad de Hierro con accesorios de aleación de cobre, que se cree que formaba parte de un conjunto de bebidas. Hallazgos como este son raros, de ahí el entusiasmo que los rodea. Todos hemos experimentado retrasos en el correo, pero esto es ridículo. Una colección de correspondencia no entregada del siglo XVII fue recientemente descubierta en el Museo de la Comunicación en La Haya, en los Países Bajos. Se creía que el baúl impermeable de piel de foca no se había abierto desde 1926, antes de que la historiadora Rebecca Arendt de la Universidad de Yale lo abriera. Dentro del baúl se encuentran más de 2.600 cartas enviadas por personas en los Países Bajos, España y Francia, entre 1689 y 1707. En la mayoría de los casos, acabaron en el baúl porque no se pudo localizar al destinatario o se negó a aceptar la carta. En aquellos días, el pago del porte era responsabilidad del destinatario y no del remitente. Las cartas provienen de personas de todos los estratos de la vida, incluyendo actores y cantantes, campesinos, nobles, aristócratas e incluso algunos espías. Una de ellas, dirigida a un acaudalado comerciante con sede en La Haya, parece insinuar que una de sus amantes está embarazada y necesita ayuda financiera, sin decirlo directamente. Las cartas son invaluables porque fueron escritas en los dialectos locales y en la gramática coloquial del pueblo común de la época, y no en el tono refinado y preciso que esperamos de los registros oficiales e individuos educados. La pulsera conocida como 5 estrellas ascendentes en el Oriente remonta a las épocas Han Oriental y General Occidental de China, hace más de 1700 años. Se trata de una pulsera de brocado de Sichuan, bordada con la frase 5 estrellas ascendentes en el Oriente son un presagio auspicioso para el reino central. Otro tejido con el mismo diseño fue descubierto posteriormente, ostentando las palabras bajo el muelle sur. Los artefactos fueron descubiertos en octubre de 1995 en las ruinas de Nia, en Xinjiang, por un equipo de arqueólogos chinos y japoneses. La frase 5 estrellas ascendentes en el Oriente, siendo un presagio auspicioso para el reino central, se asemeja a una frase similar encontrada en el pergamino 27 de los registros del gran historiador. En la antigüedad, estas 5 estrellas representaban a Taibai, Jinyao, Suxing y Zhengxing, que corresponden a los planetas modernos Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, respectivamente. La frase bajo el muelle sur se refiere a una área mencionada en el pergamino 46 de los esenciales de Han Occidental, relacionada con las 4 antiguas comandancias situadas en la actual provincia de Donghuang. Cuando las 2 piezas son combinadas, forman la frase 5 estrellas ascendentes en el Oriente, siendo un presagio auspicioso para el reino central para situarse bajo el muelle sur, aunque su significado exacto sigue siendo objeto de debate. Designado como el 287º Tesoro Nacional de Corea, el incensario de bronce dorado de Baekje ocupa un lugar de honor en el Museo Nacional de Bulleo. Descubierto en un antiguo emplazamiento de templo en Yangsan-ri en el condado de Viejo, este extraordinario artefacto data del siglo VI y se mantiene como un testimonio del arte del pueblo de Baekje, con una altura de 63 centímetros y medio y un peso de casi 12 kilogramos. El incensario está adornado con diseños intrincados y elementos simbólicos. Su tapa presenta una escena cautivadora con montañas, músicos, animales y bellos paisajes, mientras que el cuerpo toma la forma de un loto en flor, embellecido con animales y bestias celestiales. El incensario posee un significado histórico más allá de su valor artístico. Investigaciones recientes han revelado su distinción respecto a los prototipos de la dinastía Han, resaltando la singularidad de la cultura de Baekje. Además, la presencia del instrumento musical guana sugiere conexiones con antiguas rutas comerciales e intercambios culturales a lo largo de la ruta de la seda. Este tesoro arqueológico ofrece perspectivas invaluables sobre la rica historia y los logros artísticos de Baekje,
enriqueciendo nuestro entendimiento de la cultura del noreste de Asia. Sirve como un vínculo tangible con el pasado y un testimonio de la notable habilidad artesanal de la civilización de Baekje. El artefacto de terracota conocido como cabeza de Lucira, también llamada cabeza de Mpanga, ostenta un lugar destacado en el patrimonio cultural de Uganda. Descubierto en Lucira, en Uganda, este impresionante artefacto se estima tiene alrededor de 1000 años, lo que lo convierte en una de las esculturas subsaharianas más antiguas que se conocen en África. Desde 1931, la cabeza de Lucira ha estado alojada en la colección etnográfica del Museo Británico. Este singular busto de terracota representa el rostro de una mujer, caracterizado por ojos estrechos y prominentes, una pequeña boca y una nariz delicada. Adornando la frente se encuentran 3 cicatrices distintivas, mientras que cabellos enredados caen a ambos lados de la cabeza. Además, la parte inferior de la figura, descubierta durante la excavación original, forma una estructura de trípode de arcilla cocida hueca. El geólogo Weyland dirigió la excavación de la cabeza y el tronco de Lucira, junto con varios otros artefactos, entre 1929 y 1930. Estos notables hallazgos emergen de las profundidades de un complejo penitenciario ubicado en Lucira, en las afueras de Kampala, Uganda. La excavación produjo una serie de objetos, incluyendo fragmentos de cerámica, pedazos de terracota, un jarrón de cerámica, una lanza de hierro y un hacha, evocando la historia de Ibrahim y los ídolos. Sin embargo, el paradero actual del hacha de Lucira es desconocido. Aquellos que penetran en los sagrados corredores de la Catedral de Lichfield en Inglaterra tienen la oportunidad de presenciar un espectáculo celestial que trasciende el tiempo, el asombroso Ángel de Lichfield. Con sus 2,43 metros de altura, esta magnífica escultura medieval te transporta a una era de artesanía anglosajona y devoción espiritual. Esculpido en delicado caliza, el ángel exuda una presencia etérea, sus alas extendidas listas para volar. Con meticulosa atención al detalle y artesanía intrincada, el ángel sostiene un delicado pergamino, cuya función permanece envuelta en misterio. Al contemplar la serena expresión del ángel, es imposible no preguntarse sobre las manos que tallaron amorosamente cada delicado trazo y las mentes que concibieron tal creación exquisita. Un vínculo tangible con el pasado, el ángel de Lichfield ofrece una ventana a las tradiciones artísticas y el fervor religioso de una época olvidada. Descubierto durante la restauración de la catedral en el año 2003, este tesoro celestial se ha convertido en un emblema apreciado de la rica herencia cultural de Lichfield. Los visitantes quedan frecuentemente cautivados por su silencioso encanto, con miles de personas cada año fascinadas por la belleza inigualable del ángel de Lichfield. Nos gustaría saber por qué fue enterrado y oculto a la vista. El rinoceronte dorado de Mapungubwe no es precisamente lo que parece, un rinoceronte que no es dorado, sino que en realidad está hecho de madera cubierta con una fina capa de lámina de oro, dando la apariencia de ser más valioso de lo que en realidad es. Se cree que este artefacto tiene alrededor de 1000 años de antigüedad y recibió su nombre porque fue hallado en el Parque Nacional de Mapungubwe en el año de 1932. Los arqueólogos encargados del descubrimiento notaron que parecía formar parte de un entierro real a pequeña escala. De ser así, se trataría de un hallazgo polémico. Si el lugar a orillas del monte donde se encontró el rinoceronte era una tumba real, esto sugeriría la existencia de un reino o feudo independiente en esa parte de Sudáfrica durante el siglo XI. Este sería el ejemplo más antiguo conocido de una sociedad estratificada en cualquier parte del sur de África en esa época, y contradiría la narrativa europea frecuentemente contada de que Sudáfrica era incivilizada antes de la llegada de los colonizadores holandeses en los siglos XVI y XVII. No obstante, si existiera un feudo aquí, debería haber más evidencia directa de ello en algún lugar del suelo. Tal vez, una excavación arqueológica más profunda en esta colina sería un buen punto de partida. Las inscripciones en tumbas, templos y otros monumentos del antiguo Egipto suelen hablar del poder de un faraón, la divinidad de un dios o una gloriosa conquista del pueblo egipcio. Sin embargo, hay excepciones notables.
La estela del hambre es un extenso texto jeroglífico grabado en el lateral de una roca en la isla de Sahel, próxima a Aswan. El nombre de la estela deriva del relato de una sequía devastadora que azotó a Egipto durante el reinado del faraón Djoser, que gobernó hace 2600 años. La hambruna fue larga y terrible, durando 7 años. Curiosamente, la inscripción parece no haber sido escrita durante la era ptolemaica, 300 años después de la muerte de Djoser. Los historiadores están perplejos sobre por qué una inscripción tan larga fue esculpida mucho tiempo después de la sequía, a menos que fuera para desacreditar a uno de los descendientes de Djoser, que quizás tuviera pretensiones al trono. También podría tener connotaciones religiosas, ya que el dios Khnum es acreditado por haber aliviado la hambruna. Los adoradores podrían estar intentando ganar poder e influencia en el tumultuoso panorama religioso de las dinastías ptolemaicas. Es improbable que lleguemos a saber con certeza. En 99 de cada 100 casos, lo más interesante acerca de una momia antigua es la propia momia. Este no es el caso de la momia de Zagreb. Dicha momia pertenece a una mujer anónima que falleció y fue embalsamada en el Egipto ptolemaico, y posteriormente vendida a un empresario húngaro en el año de 1848, quien a su vez la donó al Museo Estatal de Croacia. No fue hasta el año 1877 que alguien observó con mayor detenimiento el material con el cual la momia estaba envuelta. Este material es actualmente conocido como Liber Linteus, y está entre los textos etruscos antiguos más importantes jamás descubiertos. Las palabras en el material fueron escritas hace 2300 años. Dado que nunca hemos logrado traducir completamente el lenguaje escrito etrusco, lamentamos decir que no tenemos idea de lo que el texto dice. Como los nombres de los meses aparecen con frecuencia en el texto, es posible que sea un calendario, aunque esto no está del todo seguro. Algunos historiadores creen que puede ser la legendaria disciplina etrusca, un importante texto religioso y cultural etrusco, mencionado por diversos escritores romanos antiguos. Esperamos que algún día logremos finalmente traducir el antiguo idioma y descubramos con certeza. Un artefacto de plomo y madera de 6000 años de antigüedad, descubierto en una cueva desértica al final del año 2015, podría ser la evidencia más antigua de artesanía con plomo en el Levante. Los hallazgos sugieren que durante el final del período calcolítico, las personas en el desierto del Negev, en Israel, sabían cómo fundir plomo, a pesar de que se concentraban principalmente en trabajar con cobre. El análisis reveló que el plomo probablemente provino de Anatolia, que conocemos hoy como Turquía, que es parte del Levante. El artefacto, que recuerda una pequeña varita o posiblemente una espada ceremonial, fue encontrado en una tumba, y se cree que fue utilizado o usado con regularidad por la persona con la que fue enterrado. Debido a las señales de desgaste en el objeto, fue descubierto en la cueva Ashalim, un lugar bien conocido que ha sido monitoreado por arqueólogos desde la década de 1970. El artefacto está compuesto por un bastón de madera y una pieza de plomo tallada. La fundición de plomo era rara durante el Calcolítico, lo que hace a este descubrimiento significativo. El propósito del artefacto permanece incierto, con otras teorías sugiriendo que podría haber sido un mazo ceremonial o un uso para hilar. Su colocación en la parte más profunda de la cueva, junto a enterramientos, destacó su importancia simbólica. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para estar siempre al tanto de los nuevos contenidos. Tu presencia es altamente apreciada. Aguardamos con ansias nuestro próximo encuentro.